Se siguen sumando. Está grabando la reunión, ok. Ahora va a empezar a grabar. Hola, buenos días a todos, o buenas tardes, estamos todos de esta zona. Esperamos un segundito más, que me parece que sigue entrando alguna gente. Sí. Yo voy saludando. Y vamos saludando, contentos de ver tantas caras conocidas y otras nuevas también, nos alegra mucho. Bueno, qué alegría estar de nuevo todos por acá, en las pantallitas. Hoy nos junta la idea de poder charlar sobre la perspectiva vincular en el campo de la reproducción asistida. Y para eso contamos con la presencia de Paola Sazón y Diana Blumenthal. Antes de presentarlas y de comenzar con las disertaciones de ellas, quería contar que la próxima actividad del Pensando, que estamos acostumbrados a que siempre es los viernes en este horario, por esa vez vamos a cambiar y va a ser el día jueves 15 a las 19:30 la presentación del libro Ética, Política y Psicoanálisis, que es el libro que escribieron psicoanalistas autoconvocados, ¿sí? Y allí presentarán Liliana Andrello, Nelida Di Rienzo y María Cristina Rojas, y coordinará Greta Bropi. Ya tenemos saluditos también acá en el chat. Problemas con la cámara. Y después, el viernes 7 de julio, la actividad del Pensando es Violencias de Género, Prevención y Transformaciones Sociales, y para ello contaremos con la presencia de Marina Gitter, Facundo Blecher, y coordinará esa actividad Susana Matos. Bueno, ahora sí entonces, para un tema que habita tanto nuestros consultorios, un espacio para reflexionar sobre toda la perspectiva vincular en el campo de la reproducción asistida. Primero vamos a darle la palabra a Paola Sazón, como hacemos siempre, a una invitada que en este momento es de afuera de la casa, pero que ya nos van a ir contando de toda su trayectoria de adentro de la casa. Paola es psicóloga de la UBA, es psicoanalista, especializada en fertilidad y vínculos, realizó su formación vincular en la PPG, actualmente es titular de la materia Clínica Psicoanalítica en el campo de la reproducción asistida, en el área de extensión universitaria de la UBA. Está próxima a doctorarse en Genética y Derechos Humanos, su tesis es sobre duelo genético, es conductora del programa radial A la Sazón, y se centrará su disertación en la tesis de duelo genético. Le damos la palabra a Paola, y después de unos minutos presento a Diana. Bueno. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, para mí es una gran emoción estar en este espacio tan querido, volver a este espacio después de muchos años. Yo hice mi formación en psicoanálisis vincular, tuve el honor, ¿no?, de formarme con Janine, y también estuve en el departamento compartí el departamento de familia, y la veo Elenita, con Sara, con Isidoro, estaba Isidoro. Así que bueno, realmente para mí es un momento muy importante, y bueno, por supuesto cuando Nelly me convocó, por supuesto, le dije, claro que sí, porque bueno, me he especializado también como psicoanalista desde hace muchos años en el campo de la reproducción asistida. Bea, ¿vos decís que arranco o vos querés explicar? Sí, okay. Estamos, dale. Bueno, voy a arrancar entonces el tema de mi investigación, que es el tema de mi tesis de doctorado, es duelo genético. Lo cuento rápidamente, digamos, siempre mi formación desde mi facultad, desde la UBA, siempre fue psicoanalítica, me gradué muy joven, hace muchos años, y a los 10 años de estar graduada, esto es importante contarlo rápidamente, por la propia casuística, era una paciente que venía derivada por otra paciente,
y que venían de casi 20 años de tratamientos y finalmente habían decidido adoptar. Y cuando le entregan la bebita en una zona muy humilde del Chaco, no la puede agarrar, no puede alojar a esta bebé. Así me llega con una depresión en vez de puerperal, post-adopción. Y ahí, por supuesto, trabajé desde lo vincular con el marido, con el compañero y con la bebé. Bueno, era una persona que era para una psicoterapia y ya, y bueno, pudimos revincularla con esta bebé, la pudo alojar y trabajamos, hasta que, bueno, en un momento ella sale de esta situación de crisis y a los 2 meses me llama para decirme que había quedado embarazada de manera natural con casi 44 años, y que no podía creer. Ella había ido al sanatorio pensando que tenía un tumor, porque tenía muchos dolores y tenía un embarazo de 4 meses y medio. Este caso, que esto es en el año 99, a mí me mete así, me tiro como de cabeza en un tema que me empieza a interrogar, me hace preguntas, y a partir de ahí arranca mi carrera y mi investigación en este campo de la fertilidad. Yo siempre lo voy a hablar y lo voy a nombrar desde la fertilidad, porque yo creo que hay algo a trabajar como a la manera de un síntoma. Bueno, quiero arrancar mi presentación. Yo voy a hablar de duelo genético y elegí una frase magnífica de un libro que se los recomiendo, es de François Ansermet, que se llama La fabricación de los hijos, un vértigo tecnológico. François Ansermet, psicoanalista francés, La fabricación de los hijos, un vértigo tecnológico. Y en el capítulo 1, él va a citar una frase increíble de Pascal Quignard, que dice así: el hijo es lo desconocido del nacimiento. Todo hijo es primero un desconocido. Todo destino humano es lo desconocido de la venida al mundo, confiado a lo desconocido de la muerte. Bueno, elegí comenzar con esta frase que me parece que empieza a hablar sobre el lugar de un hijo, qué es un hijo, pero para ello vamos a empezar a tratar de abordarlo, me parece que es como el puntapié inicial, porque nos va a permitir entender algunos conceptos en relación al campo de la fertilidad. Quiero hacer, para la gente que a lo mejor no está tan familiarizado con el campo de la procreación médicamente asistida, algo de historia. Como lo hablábamos con Diana y con Beatriz, esta es una clínica que es novedosa, es una clínica nueva. ¿Por qué? Porque la primer bebé de probeta, como se llamó, en Inglaterra, en el año 1976, que fue por fertilización, ahora voy a explicar un poquito de qué se trata, in vitro, o sea, en laboratorio, con los propios gametos. Esto lo voy a explicar un poquito. O sea que tenemos el primer tratamiento de alta complejidad en el 1976. Y tenemos el primer tratamiento con donante de ovo, no de semen fue mucho antes, recién en la década del 90, a partir de 1990. Entonces, esto fue ayer, fue hace 30 años. Entonces hay mucho por investigar, hay mucho por teorizar, y realmente a nosotros como psicoanalistas nos pone en un lugar realmente de ponernos a revisar la clínica con nuevos conceptos. Esto es importante. Antes de este momento inédito, como una era madre, padre, era a través de relaciones sexuales,
naturales, de manera espontánea, como se dice, o vía adopción. Estas eran las dos formas de maternar y de paternar. Y había, por supuesto, había un gris, había un vacío, porque no se podía lograr si no era a través de estas dos vías. Con los adelantos de la ciencia, que fueron muchísimos, muchísimos de la ciencia, de la tecnología, ese vacío se empezó, bueno, a revisar y empezaron a realizarse los famosos estudios podemos pensar que dentro de los tratamientos de reproducción asistida tenemos dos tipos de tratamientos. Los de baja complejidad son las inseminaciones, que ahora voy a explicar, y los de alta complejidad. Que los de alta complejidad pueden ser, que son en el laboratorio, ICSI o FIV. El de baja complejidad es una práctica sin anestesia que acontece dentro del cuerpo de la mujer, dentro del cuerpo de esa mujer que va a ser que va a gestar ese embarazo. Entonces, el profesional va con una canulita, con la muestra de semen del compañero o de un donante, por eso las inseminaciones ya arrancaron con donante desde 1980, ¿sí? Ya hay banco de donante de semen. Bueno, es como dice un colega, un médico con el cual trabajamos mucho en equipo, arrima más el bochín, porque la mujer se estimula ováricamente para que esos ovocitos empiecen a madurar y el médico la va controlando, la médica o el médico con una ecografía y ahí acontece, bueno, vení, hacemos la inseminación. Es una práctica en posición ginecológica y ya. Esto acontece dentro del cuerpo de la mujer. ¿Qué pasa cuando recomiendan un tratamiento de alta? El tratamiento de alta acontece fuera del cuerpo de la mujer. Esto es importante. Entonces, hay dos formas. Esto yo en mi Instagram he estado un día entero en un centro muy importante que tiene un muy buen laboratorio y lo he grabado en vivo y en directo. Parece ciencia ficción, lo juro, lo juro. Puede ser por la FIV o ICSI. FIV es cuando colocan en una cajuela los dos gametos. Los gametos son las células del aparato reproductivo. Entonces tenemos el óvulo y el espermatozoide. Y la FIV, ellos solitos, ¿no? Se tratan de fertilizar, se fecundan en esa cajuela que está a temperatura ambiente. El ICSI es una inyección donde el embriólogo sí manipula el espermatozoide y la coloca adentro del ovocito, del óvulo, que previamente fueron, bueno, estimulados y punzados en esa mujer. Cuando se fecundan, da origen al embrión y hace varios años, por varias investigaciones, se sugiere transferir ese embrión en día 5. En día 5 se llama blastocisto. Entonces se hace la transferencia al útero de esa mujer. Bien, ahora, ¿qué ocurre cuando la mujer o no tiene reserva ovárica o los óvulos, más allá de la edad? La gente cree que a partir de los 40 y pico vas a ovo y una mina de 30, no, esto no es así. Hay mujeres tengo pacientes que con 44 años se han embarazado con sus propios gametos, y tengo pacientes que tienen 30 y que tuvieron que recurrir a ovodonación. Bueno, acá tenemos que hay bancos de ovodonación y hay bancos de semen. Entonces, hay mujeres, hay parejas que tienen que recurrir o a uno, o a otro, o a los dos. Cuando se recurre a los dos, estamos hablando de una doble donante.
de gametos o de una embriodonación. ¿Cuál es la diferencia? Que la embriodonación, ese embrión ya estuvo criopreservado. Criopreservado. Se criopreservan a temperaturas, bueno, muy, muy bajas, a menos 196 grados, en tanques de nitrógeno. De la misma manera se criopreservan los óvulos y los espermatozoides también. Este pantallazo muy, muy, muy rápido que les di es para que podamos meternos en tema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando a una pareja o a una mujer que quiere armar una familia monomarental le diagnostican que tiene que ir a doble donante o a un banco? Y ahí hay que empezar a hacer un trabajo en relación a un trabajo de tramitación y de elaboración. Porque hay algo que se empieza a disparar, ¿no? Que tiene que ver con un duelo. Hay un duelo por la genética. Hay un duelo por la pérdida de la propia genética en función a un futuro tratamiento. Entonces, una de las preguntas que yo vengo formulándome desde hace mucho tiempo y vengo construyendo en esta investigación es qué pasa con aquellas parejas o aquellas mujeres que cada vez son más, que quieren armar familia monomarental, que quieren ser mamás, pero que tienen todo un tema de conflicto y de crisis en relación a no seguir transmitiendo esta genética. ¿Cómo lo viven? ¿Y qué pasa en función a un nuevo tratamiento? Cuando hablo de un nuevo tratamiento, por supuesto estoy hablando ya sea de una inseminación con banco de donante, que ahora voy a contar una viñeta cortita, o ya sea un tratamiento de alta con una transferencia de embrión con una embriodonación. Entonces, estas cuestiones ameritan a la forma, a la manera de un duelo, empezar a ser tratadas y tramitadas en un espacio de terapia. Yo arranco siempre y tomo como marco conceptual y aparte como psicoanalista, trabajarlo desde el duelo. Entonces vamos a refrescar algunas cuestiones en relación al duelo. Por empezar, etimológicamente, duelo tiene dos acepciones, dolus y duelum. Uno significa dolor, el dolus es un dolor, y el duelum es un combate. Entonces, este sujeto que está atravesando un duelo en relación a la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, de un vínculo, por supuesto que ahí comienzan a, presentarse estas situaciones que va a tener que hacer frente a una situación de dolor. Y acá me parece genial traerlo a Freud, a nuestro querido Freud, con Duelo y Melancolía. Acá, vamos a ir donde Freud dice que el duelo es por regla general la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga a sus veces, como la patria, la libertad, un ideal. Recuerden lo del ideal, vamos a volver luego, a pesar de que el duelo trae consigo graves desviaciones de la conducta normal en la vida, nunca se nos ocurre considerarlo un estado patológico ni remitir al médico para su tratamiento. Confiamos en que pasado cierto tiempo se lo superará y juzgamos inoportuno y aún dañino perturbarlo. Freud, Duelo y Melancolía, qué frase maravillosa. Entonces, es una reacción frente, como dice Freud, a la pérdida de una persona amada, y yo les dije que recuerden a la pérdida de un ideal. Y a partir de acá,
vamos a empezar a vincularlo con qué pasa cuando esa mujer hay un ideal en relación a un embarazo, bueno, va a tener mis ojitos, va a tener tu naricita, va a tener esto de la abuela, o esto tiene que ver con los ideales. ¿Y qué pasa cuando esa mujer, esa pareja, ese hombre, por cuestiones de índole real, y acá después voy a citar algo de Lacan, ¿no? Tienen que renunciar, hay una pérdida a renunciar a un aspecto de lo real en ellos. El aspecto de lo real tiene que ver con el ADN, con la genética. Que acá se abre todo un nuevo interrogante para pensar conceptos como función de madre, que esto se lo voy a dejar a Bea, a Diana, perdón, función de madre, función de padre, el hijo, trabaja con conceptos muy, muy, muy importantes que me gustaron mucho. Entonces, ¿qué pasa con la reacción de estos sujetos que quieren maternar, paternar, pero no lo pueden hacer desde la genética? ¿Qué se le juega ahí? Por supuesto que a mí me gusta trabajar haciendo una analogía entre el duelo y los tiempos del duelo, y los tiempos del duelo genético. Freud hablaba de, a grandes rasgos, 3 momentos, ¿no? esperables, no me voy a meter con la melancolía, ¿no? Que sería la forma más patológica de la tramitación de un duelo, o de la no tramitación de un duelo. Entonces hay un primer momento, que hay un momento de, hasta diría, de cierta desmentida, de negación. No, ya seguramente, yo tengo un paciente que tiene una zoospermia desde adolescente. Se vive haciendo tratamientos en Italia. Viaja mucho a Italia con los mejores, viene y se va al laboratorio y vive haciéndose espermogramas. ¿Qué le da? No hay. Esto es, ¿qué pasa cuando se confronta con una castración en lo real? No hay. Bueno, hay gente que tiene un nivel de desmentida esperando que acontezca un milagro. Esto es muy común en el campo de la fertilidad, estar esperando milagros, que a veces pueden ocurrir con mujeres que iban a ovodonación y quedan embarazadas de manera natural, sí. Soy testigo porque he pasado con varias pacientes mías, que ya estaba la donante y tenían que preparar su endometrio para una transferencia y quedaron. Luego de 10 años, 12 años, 15 años. Bueno, por eso les conté esta paciente que había adoptado y quedó. O sea, las 2 hijas, otra nena tuvo luego, se llevaban nada. Entonces, ahora hablando de los tiempos, estamos como en tiempos para ir redondeando enseguida. ¡Oh, Dios! Bueno, entonces, este primer momento, que también lo vemos en el duelo genético, de un momento de negación, ya me va a salir algo, ya voy a tener. Luego hay un segundo momento que tiene que ver con el enojo, la ira como afecto, que me parece interesante, yo digo está bueno para ponerlo a laburar, y luego un tercer momento de aceptación. Esto se ve desde el trabajo que hacemos con muchísimos pacientes en relación al duelo, y también es un trabajo necesario para empezar a abordar desde el campo de fertilidad en relación al duelo genético. Porque, bueno, acá aparecen el mayor temor y el mayor interrogante de muchas mujeres es: Pao, a ese hijo, ¿cómo lo voy a mirar si fue a través de un óvulo donado? Algo, y acá se juega justamente algo en relación a la línea, como les dije, del ideal. Hay una pérdida en relación al ideal, pero también hay una gran frustración que tiene que ver con conmover algo de este narcisismo, donde
esta ovodonación, que digo por suerte, hoy tenemos estos avances y hoy podemos ser madres, padres, gracias a tantos avances tecnológicos, pero se vive como que lo ajeno, lo que está por fuera, lo exogámico, puede llegar a ser muy peligroso. Entonces, hay que trabajar en relación a qué piensan, ¿no? ¿Cómo es vivido esto de lo intruso, ¿no? De lo extraño, de lo que invade, de lo que puede perturbar? Una de las preguntas que surgen en los tratamientos con mis pacientes o en los grupos es a ver si había alguna patología mental. Esto es una pregunta muy recurrente, como la esquizofrenia o un autismo, creyendo que acá, bueno, es un tema de debate importantísimo, como esto se va a heredar genéticamente, a ver si hereda genéticamente de la donante o del donante o de una doble donación una enfermedad, y lo pongo entre comillas. Y acá, sí, con esto ya cierro, vea, porque ya estoy en la hora, seguramente, y lo vamos a dejar para luego de la exposición de Diana. Acá la pregunta es, ¿qué entendemos entonces por genética? ¿Qué sería la genética? ¿La genética es solamente el ADN? ¿Qué es la genética? O la genética, desde nuestro campo, que es el psicoanálisis, tiene que ver más bien con los enunciados, las identificaciones, la palabra, el lenguaje, el amor, el afecto. Bueno, me parece que acá se nos abre un abanico para seguir investigando y trabajando. Bueno, más o menos estuve en horario, ¿no? Vea, hice lo más resumido posible. Corriendo. Muchísimas gracias. Bueno, me quedó bueno, pero bueno. Retomamos después para los que por ahí están hoy aquí por primera vez, digamos, las expositoras van a tener unos minutos y después van a retomar y ustedes también pueden ir haciendo preguntas o comentarios en el chat y después damos una vueltita con todos. Bueno, les presento a todos a Diana Blumenthal, que para muchísimos de nosotros es requete conocida. Diana es psicóloga de la UBA, es miembro activo desde hace muchísimos años de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, donde estamos en estas pantallitas. Es exdirectora del posgrado del Instituto de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares de la Asociación. Actualmente es co-coordinadora del espacio Egresados de la institución y también es co-coordinadora desde hace varios años del taller Lo Familiar, Parentalidades en la Diversidad del área científica de la institución. Es autora y compiladora del libro Tratamientos en Red, una estrategia para el siglo XXI del año 2005. Es autora y compiladora del libro Lo Familiar, Parentalidades en la Diversidad del año 2019. Es coautora del libro Teoría y Clínica en la obra de Isidoro Berenstein. Y nos va a hablar sobre los efectos vinculares entre hijos y ahijadoras. Bueno, gracias. ¿Se escucha bien? ¿Está bien? Sí. ¿Sí se escucha? Bueno, bueno, me encantó escucharte, Paola. La verdad que es un lindo paseo por todo esto. Sabiendo que Paola iba a hablar de esto, yo voy a hablar más que nada a partir de, ¿no? En realidad, a partir de Isidoro Berenstein, porque él fue nuestro maestro y hace muchos años de esto. En uno de los libros, él dice, del ser al hacer, dice, necesito transmitir lo que voy pensando a otros. Necesito pensar con otros, que me hagan pensar. Y esto es lo que nos ha pasado con esta nueva, de alguna manera, cuestión de la reproducción asistida, que evidentemente es como ir de la clínica a la teoría, ¿no? A mí también me pasó que a partir de una consulta, hace muchísimos años, empiezo a ver de qué se trata, y es un copensar permanente, porque por suerte la tecnología sigue avanzando en este sentido, y nos invita a seguir pensando, ¿no? En ese sentido, en el taller de Lo Familiar que nombramos,
Hace 11 años que estamos trabajando en el área científica de la asociación y hemos pensado mucho, y seguimos pensando. También decirles que el punto de partida para poder pensar todas estas cuestiones es la teoría de la complejidad, que complejo no es complicado, ¿no? Porque no podemos trabajar esto sin tener en cuenta la interdisciplina. En ese sentido, todo lo que hablaba Paula, ¿no? La medicina con todos sus, a su vez, todas sus ramas, pero también lo legal colaboró, y también nosotros desde psicoanálisis vincular, ¿no? O sea, sería lo legal, todo lo que tiene que ver con la reproducción humana asistida y el psicoanálisis vincular. Acá me voy a posicionar, ¿no? Entonces, en sentido legal, las leyes siempre vienen como después, como nosotros, con la teoría venimos después de la clínica. Y la ley del matrimonio igualitario marcó un comienzo importante para los cambios en la medida en que legaliza la unión homosexual y con eso la garantía la garantía para los hijos también. Después el nuevo Código Civil y Comercial, en el año 2015, agrupa las leyes y dice que todas las formas de familia van a tener los mismos derechos. O sea, acá nombra a las parejas homosexuales en los dos sentidos, mujeres, varones, parejas trans, familias monoparentales, y últimamente se siguen agregando coparentales. Bueno, esto va a seguir en la diversidad, ¿no? Y esto da la garantía de que los hijos están en ley, digamos, ¿no? Dentro de la ley. Con esta diversidad de posibilidades, nosotros nos preguntamos ya hace muchos años, ¿a qué llamamos familia hoy entonces? Porque por supuesto que siguen existiendo, o sea, coexiste la familia tradicional nuclear con diversas modalidades, como sabemos, ¿no es cierto?, de agrupamientos y de formar familia. Por eso decidimos hablar de lo familiar y no de la familia, en un sentido amplio, ¿no? Y entonces, siempre decimos que son anclajes provisorios. Tenemos una definición que nos parece importante de lo familiar y que en algún momento se seguirá ampliando. Decimos que es una organización compleja, abierta a cambios y a diversidad de configuraciones, donde se respete la asimetría en la que los adultos responsables, generadores de novedosas relaciones de parentesco, ejerzan las funciones subjetivantes respecto de los niños y adolescentes que habitan dicha organización. Después voy a retomar lo de las funciones subjetivantes porque eso tiene que ver con lo que mencionaba Paola de madre-padre, ¿no? Pero quiero seguir primero como una línea de pensamiento. El deseo de hijo y sus avatares fueron los que motivaron y siguen motivando los avances tecnológicos en el campo de la reproducción asistida. Con ello surge la diversidad de formas de acceso a la parentalidad y se inaugura la separación entre sexualidad y reproducción. Un poco lo que decías antes era solamente o por vía natural o adopción. Y acá se inaugura esta nueva forma. Y solo pasaron, como dijiste, Paula, solo pasaron 45 años desde ese primer caso en Inglaterra. No es nada para la ciencia y para la vida, solo 45. En mi caso, hace solo 35 que tuve la primera pareja que me consultó porque no quedaban embarazados. En realidad 36, porque esa hija ahora tiene 35 años y es madre. Esto para mostrar la relatividad, ¿no? De que parece una eternidad y sin embargo son tan pocos años de avances. Bueno, así la clínica nos fue convocando. Los duelos, como decías, el sufrimiento, las fantasías, pero quiero agregar algo muy importante en esto de la relación de los ahijadores, que son los secretos y mentiras. También profundas alegrías, ¿no? Y el desafío para nosotros, analistas vinculares, de acompañar
estos diversos procesos. Pero siempre en el caso a caso. Yo voy a basarme en viñetas, quiero trabajar desde las viñetas estos conceptos, porque la clínica es la que nos convoca y mostrar un poco cómo pensado desde lo vincular, no hay lo uno sin lo otro, o sea, no podemos trabajar solo, no podemos o nosotros creemos que necesitamos incluir de distintas maneras, con distintos dispositivos. Pensamos que los dispositivos tienen que ser móviles, que puede haber módulos donde se vea la pareja, puede haber módulos donde se vea a uno y a otro, módulos con los hijos, pero siempre desde la mirada vincular. No es a uno solo, sino al conjunto que forma esa organización, ¿no? Entonces, una mujer de 45 años mirando a los ojos a su pareja le dice, estamos grandes, ya hace un año que buscamos el embarazo y no quedamos. Tengo el dato de una clínica de fertilización asistida, te propongo ir directo a ovodonación. Bueno, le responde él, si a vos no te preocupa que no sea de tu sangre, ella le contesta, me importa más que logremos tener un hijo o hija. Acá quiero mostrar, con este y con más casos que vamos a ver, la implicación del analista, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el analista en esta situación? Porque esta persona ya había hecho el duelo por lo biológico, por la sangre, por lo genético, y el deseo de hijo era genuino, ¿no? Entonces, en ese sentido, la terapeuta escucha ese diálogo y lo que propone es trabajar en las sesiones las fantasías, los temores y los deseos para que ambos vayan ahijando mientras se va gestando ese hijo. Acá el término ahijando ya estaba puesto en el título, nosotros lo adoptamos porque nos parece muy rico, ¿no? Ahijadores somos todos los que tenemos hijos. Lo que pasa es que no todos los que tienen hijos son ahijadores. O sea, entonces, en ese sentido es muy rico, porque se puede ser ahijadores de hijos habiendo superado todos los duelos, ¿no? No genéticos, y se puede no ser ahijador de hijos biológicos. En este caso, además, está el tema del tiempo, ¿no? Una mujer grande que, si bien, como vos decís, a veces no juega, otras veces sí, es para tener en cuenta, ¿no? Y sobre todo los profesionales médicos lo hacen notar bastante, ¿no? El reloj biológico, la mujer añeja a partir de los 45 años. Entonces, son muchos duelos, como vos decías, y muchas renuncias por las cuales hay que trabajar para despejar si el deseo realmente es genuino y amerita el trabajo siguiente, ¿no? Cuando digo esto de los cuerpos, también para los hombres es muy difícil. Esto de, bueno, de pronto hay que tener relaciones tales días y tales horas y tantas veces, no es solo el cuerpo de la mujer, que también atraviesa cuestiones hormonales y a veces operaciones, ¿no? Uno de los hombres decía, me impotentiza la presión de los médicos. Entonces, abriendo a esto de escucharlos más y de que ellos tengan el espacio para poder hablar realmente de todo lo que les pasa en este camino. Otra mujer, llorando, dice, no aguanto más. Hicimos 8 intentos, me llenaron de hormonas. Odio la biología. Este es mi límite, no soportaría que no sea mío. Mi biología, mis ancestros, ¿dónde quedarían? ¿Por qué lo pongo? Porque aquí de vuelta hay un lugar para el analista, ¿no? Desde dónde se posiciona el analista escuchando este límite tan claro de esta paciente. Entonces, la propuesta fue trabajar con la pareja en un dispositivo vincular con los dos juntos. El duelar esa imposibilidad de tener un hijo biológico para
trabajar a partir de eso una nueva construcción. Para la ley se es familia aunque no se tengan hijos desde hace ya varios años. O sea, una pareja que vive juntos son familia. Pero entonces poder abrir este concepto a que no solo teniendo hijos son familia, ¿no? Entonces, el trabajo para acompañarlos a una nueva construcción de esa familia que no va a tener hijos y que otras cosas sí puede tener para acompañarlos en la vida, ¿no? Otro. Dice Jorge, ella refiriéndose a su esposa no me entiende. Creo que no quiero tener un hijo. Y sí quiero. Pero ella, por obodonación, va a tener la criatura adentro, la alimenta. En cambio, yo nada. De mí no va a tener nada. No me lo puedo imaginar. Y rompe en llanto. La casuística que voy eligiendo es para que entendamos desde nuestro lugar de analistas lo variado que es, y cómo en determinado momento ese trabajo vincular se va a apoyar más en uno o en otro para ir logrando el trabajo conjunto, ¿no? De elaboración, sea para no tener, o sea para adoptar, o sea para animarse a el trámite de la reproducción asistida, que a veces es largo y costoso, ¿no? Otro caso es de una mujer monoparental que consulta porque llegando el día del padre, empieza la consulta y llega el día del padre y se angustia mucho y dice, le voy a decir a mi hijo que le dé el regalo a mi papá, o sea, al abuelo. Y acá tenemos entonces un duelo no elaborado del todo, ¿no? Sí tiene su hijo y evidentemente fue una mujer valiente porque decidió que sí, amaba la idea de ser madre y tener un hijo, pero ahí había quedado un escotoma, ¿no? Así que en este caso el trabajo vincular era armar trama que la contuviera a ella, abrirse, porque estaba muy ligada solo a su familia endogámicamente. Y la red es un concepto que, además de que está en un libro que escribí, creo que ayuda mucho a procesar estas dificultades, tener amigos, tener otra gente, familias con hijos que armen red para que este niño y esta mujer no queden aislados, ¿no? Pero a su vez elaborar en terapia que esta familia son ellos dos, ¿no? Bueno, entonces la construcción de los relatos, acá incorporo otro concepto que es los relatos conjuntos entre los habitantes de cada configuración y el terapeuta permiten elaborar y superar situaciones históricas conflictivas. Es una herramienta, así como el dibujo es una herramienta importante de trabajo con los chicos y con la familia, muy importante, también el relato. Construir un relato junto. En una consulta de gestación subrogada, la familia consulta porque la niña miente mucho. Ahora, a la niña le habían dicho que todos los chicos nacen en otras pancitas. Y ella muy alegre decía en el colegio también, bueno, yo también nací en otra pancita. O sea, el tema era que todos nacen en otra pancita. Con lo cual hubo que hacer todo un trabajo para acompañar a la familia en ese encuentro, en cada encuentro, ¿no? Porque la mamá tenía mucha dificultad para tolerar esa frustración y poder decirle a la hija la verdad. Ese trabajo con los tres, de atravesar la imposibilidad de la gestación y que lo más fuerte es el deseo de hijo, en este caso, y lo felices que eran con esta hija, permitió el relato que se armó era que la señora que prestó su cuerpo era como un hornito. Entonces ella después, la nena, dijo, la pancita de esa señora fue como un hornito. Cuando estuve lista, salí y mi mamá y mi papá me abrazaron y nos fuimos a casa. La elaboración, a mí me emociona este caso, ¿no? Porque es como cómo se fue construyendo ese vínculo
y realmente entendiendo el dolor y el duelo de esa madre, como en el otro caso del padre, que no iba a poder tener participación genética, ¿no? Son casos difíciles, y yo creo que en ese sentido lo que quiero hoy complementar con lo que Paola contó de cuáles son las técnicas y ahora cómo vamos a seguir, es que el caso a caso, ¿no? Como cada caso nos convoca a una técnica distinta, a un abordaje distinto, y también en algunos casos a poder decir, bueno, no, no va a haber hijo, no forzar, ¿no? Una, bueno, por los mandatos, por tantas cosas culturales y que tenemos impuestas, y que hoy en día, por suerte, ya hay muchas parejas que asumen que, bueno, que no van a tener hijos, pero eso recién ahora está pasando. Bueno, voy a contar la última viñeta, no sé cómo estoy con el tiempo, me apuro. Tenés tiempo para contar la última viñeta y después cerrar. Bueno, estos ahijadores consultan porque tienen mellizos con síntomas. Después de muchos intentos infructuosos, quedaron, por ovonación quedan embarazados. Uno de los chicos no le cuesta mucho aprender, tiene psicopedagogía, maestra, no aprende, y el otro tiene terrores nocturnos, se pasa a la cama de los padres porque ve una mujer que se le aparece, tiene pesadillas. Cuando se les pregunta cuál fue el método y por qué los chicos no lo saben, la madre llorando dice, nunca lo van a saber, porque si mi madre se entera, se muere. ¿No? Entonces acá viene lo que les decía al principio, el lugar de los secretos y las mentiras. Es importantísimo tener en cuenta, porque ¿a quién están queriendo cuidar, digamos, ¿no? Proteger? ¿A la abuela? ¿A los hijos? ¿Quién queda protegido en esta situación a través de la...? Porque por otro lado, cuando empiezan los secretos y las mentiras van juntas, y ya después se hace como, se queda facilitado esto de mentir, con los efectos sintomáticos que esto produce. Bueno, inspirada en la novela familiar de Freud, pienso que esos relatos conjuntos que proponemos en los encuentros familiares es fundamental para la subjetivación de los hijos que habitan esa configuración. Esa es una producción otra que yo llamo novela familiar vincular y que es fundamental para la subjetivación de estos niños. Ahora quiero volver a lo de función subjetivante, porque esto es algo que, superando el binarismo de madre-padre, que ya nos queda absolutamente acotado en esta diversidad con la que estamos trabajando, diversidad en el sentido de diversas formas de ahijar, ¿no? Primero era madre y padre, después muy inteligente, Silvia Bleichmann habló de la función, ya de función, sostén y corte, pero siguen siendo binarias y remiten a madre y padre de alguna manera. Por eso nosotros lo ampliamos y decimos que las funciones subjetivantes configuran un entramado necesario en el cual se constituyen los sujetos a través del tiempo, con las vicisitudes vinculares, ¿no? Esto implica por parte de estos adultos responsables sostén, corte, tolerancia a la frustración, narcisización, respeto, construcción de bordes permeables, esto está dicho en otro lado, con reconocimiento de la alteridad y sustracción al goce. El arte con que se ejerzan estas funciones contribuirá a la estructuración psíquica de cada niño o niña, favoreciendo el juego de identificaciones, productoras de subjetividad, que se irán entretejiendo en el transcurso de la vida con nuevos modelos identificatorios. Paro acá por ahora. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Paola. Cuántos conceptos y cuánta clínica. Gracias por las viñetas. Bueno, a ver, mientras que ustedes hablaban, hay acá unas preguntas y por ahí después vamos como retomando algunos de los conceptos que rápidamente fueron pasando por la exigencia del tiempo. Claudia Zanotto pregunta, ¿cómo poder pensar el embarazo que se hace posible luego de una adopción?
nueva configuración que se produciría en la subjetividad, en el ahijar. Bueno, se podría hacer un disparador para que ustedes empiecen a pensar, y yo ofrezco una viñeta que recordé después de casi 30 años. En la década del 90 se consulta una pareja, el portador de HIV en la década del 90. Y decididos a tener un hijo con ayuda de los médicos. Mi gran sorpresa fue la cantidad de centros que alojaron a esa pareja durante años, tratando de lo que en ese momento se llamaba como limpiar el esperma de él, con todos los riesgos de que ella, quedase o no embarazada, contrajera el HIV. Claro. Creo que recordé esto, digamos, uniendo como las dos presentaciones, ¿no? El tema de los duelos, el tema del duelo genético, pero el tema de los duelos en general, Claro. y el tema cuando vos decías, Diana, digamos, de la interdisciplina, los médicos, lo legal, bueno, también los médicos y la omnipotencia, ¿no? Porque era muy difícil batallar con esta pareja que estaba absolutamente segura de que iba a lograr un hijo, digamos, en esas condiciones. Vuelvo a repetir, en la década del 90. Finalmente la pareja, después de muchos intentos, terminó adoptando una niña. Claro. Para Sí. abrir un poquito. Está bien. Claro, yo tuve un caso donde pudieron hacer ese lavado y esas técnicas y llegaron a Qué buen bárbaro. puerto como querían ellos, sí. Sí, sí. Bueno, nada. Mm. Bueno, no sé si quieren entre ustedes retomar, si hay alguien del público que quiera agregar, comentar. Paola, ¿querés vos? Sí, a ver, bueno, me gustó mucho tu presentación, Diani. A ver, varias cosas, porque te iba escuchando, bueno, por supuesto Sí. que quedaron, bueno, un montón de cosas, pero quisiese tal vez retomar, y aparte en función a esta pregunta que alguien planteó, hay algo que para situarnos en este momento político, social, cultural, de nuevos paradigmas también, de las nuevas construcciones, donde también nos ubica y ubica a la mujer. Voy a acá detenerme con la mujer en este momento, a replantear, como dijo Diana, es cierto que hoy por hoy cada vez son más las mujeres y las parejas que se cuestionan si realmente quieren ahijar, quieren ser madres, padres. Y me parece perfecto, porque también esto es un interrogante a develar en un análisis, porque muchas o muchos vienen con este disquito, tengo que, tenemos que, y después, esto como despejando la X, aparece vinculado a cierto mandato familiar, porque la hermana, la cuñada, bla, bla, bla. Entonces, se colocan en serie, pero no aparece realmente la pregunta, ahora vamos, no aparece la pregunta por el verdadero deseo. Entonces, Michel Tort, en su hermoso libro El deseo frío, otro psicoanalista que realmente es maravilloso, y bueno, trabajo en esa línea. Les cuento que yo estoy en lo personal totalmente en contra, y esto Nelly lo ve mucho en las redes, yo lo hablo mucho, tengo un estilo como muy descontracturado, y yo digo, en fertilidad, 2 más 2 es 96, y es 96 de verdad, porque acá no hay nada que esté predeterminado. Esto es muy, muy importante, porque me parece que viene como a romper con algo en general. Los pacientes son gente que están todo el tiempo leyendo, investigando, calculan, se meten en los últimos papers de Londres. Es una cosa, digo, escúchame, vos sabés más que el que va a dar la charla, andate a dar la charla vos. Hice como para descontracturar, pero la realidad es que vienen con una gran cuota de angustia, y es un camino para la gente que transita este camino de la reproducción asistida, es un camino muy doloroso, y hay mucha incertidumbre, y hay mucha angustia, y hay mucha presión también. Pero volviendo, en relación, por eso digo, yo estoy en contra de las relaciones sexuales programadas,
donde, y este es un tema, Diana, que lo hablamos en la materia mía, con uno de los embriólogos de un centro muy importante, con Marianito Lavolpe, cuando el hombre tiene que dejar su muestra en el centro, muchísimas veces no puede. No puede. Uno dice, bueno, se hace la paja y ya está ahí. No, no es así, no es así, porque realmente se juegan un montón de cosas. Lo mismo que los médicos que te dicen, bueno, hoy tenés que tener relaciones porque ya estás. A ver, entonces hay algo de la cosa de la sexualidad escindida, ¿no? Del placer por la sexualidad. No existe placer, olvídense, que este es otro gran tema para trabajar, ¿no? Desde lo vincular, ¿dónde quedó el placer por la sexualidad? Acá hay un deber, hay que hacer los deberes. Esto me parece hasta siniestro, les diría. Pero bueno, este es otro capítulo. Entonces me parece que con la modificación del lugar de la mujer en lo social y en lo cultural, se corrió la edad, se corrió la edad. Entonces hoy una mina arranca recién a los 40 a querer desear, y acá hay algo muy importante, tenemos a partir de la ley, como decía Diani, del año 2010 de matrimonio igualitario, en el año 2013 se sanciona la ley 26862, que es la ley en donde el Estado y las prepagas y obras sociales garantiza que toda mujer y todo hombre puedan lograr realizar un tratamiento de reproducción humana asistida. Hay varios puntos, es una ley muy interesante, que hay algunas cuestiones que yo cursé en el doctorado con Mariana Herrera, que fue la que hizo la ley, y hay cuestiones que, ¿querías decir algo, Diani? Porque hay una cuestión... No, después cuando termine quiero decir. Bien, que está muy claro, que son 3 inseminaciones por año, que te cubre la prepaga o la obra social, pero ahí obviamente está como... no dice si son 3 de por vida de tratamiento de alta. Entonces, ¿qué pasa? Todas las obras sociales o prepagas se agarran de eso, dicen, no, ya está, ya los gastaste, tenés que pagar. Y ahí empiezan los famosos amparos y demás. Pero hay un punto que cuando una pareja va a un tratamiento de alta y con donante, ¿qué es lo que va a determinar que esa mujer realmente, el centro de fertilidad, es un consentimiento informado en donde lo que nos determina, que determina a esa pareja o esa mujer, es la voluntad del deseo de maternar y de paternar. Esto es fundamental, esto es lo que los va a nombrar como madre y padre. Por supuesto que en nuestro país, quiero decir, salvo un centro que es Reproban, que trabajan con el programa PIA, el programa de identidad abierta, por la ley es anónimo. El donante es donante. Y el donante en la Argentina es anónimo, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos. Que en Estados Unidos el donante, vos sabés dónde vive, quién es. Me acuerdo cuando estaba cursando en el doctorado Derecho Internacional, la docente nos brindó un video y un matrimonio de 2 mujeres que tuvieron a sus hijas, una de ellas quiso buscar al donante. Y se encontraron que había 20 chicos entre 15 y 22 años que habían nacido gracias a este donante. Lo encuentran. El tipo va. El tipo tendría 50 y pico de años, 53 años. El tipo donaba cuando era estudiante, a los 20 y pico. Cuando va, los mira como ajenos. Los mira como, eran 20 pibitos ahí que querían agradecerle, porque gracias a que él donó, de una manera muy altruista, ellos nacieron. Ahora, él cuando se presenta, los mira y dice, bueno, ¿qué tal? Les cuento, tengo 3 hijos, vivo en tal parte. Él nombra a sus hijos, no reconoce a los 20 pibitos que estaban ahí como sus hijos. Entonces me parece que acá... ¿Puedo seguir yo un poquito? Dale, Dianita. Perdón, Diana. Lo primero que quiero tomar con esto que decís es justamente lo de ahijadores. Donar semen no es ser ahijador, sería para seguir la línea. Él lo hizo como una cosa de negocio, porque en general eso les pagan cuando hacen eso,
Pero los hijos son lo que él deseó tener, ¿no? Este es un concepto importante. Y quería también poner el de ajenidad, que también vuelvo a nombrar Isidoro con esto, lo ajeno del otro, ¿no? De pronto lo ajeno del otro, que lo relaciono con la pregunta que alguien hizo de qué pasa cuando se adopta y después quedan embarazados. El problema sería si ese chico adoptado es vivido como ajeno. En la medida en que el adoptado sea ahijado en la familia, deseado y querido como hijo, hasta es como un agradecimiento, porque gracias a que lograron ahijar, algo se relajó en ellos y pudieron embarazarse. Hay cosas que todavía no podemos explicar, pero que pasa, que de pronto cuando adoptan, yo creo que hay algo que se relaja, porque es lo mismo que esto de la obligación de tener relaciones, ¿no? Lo que decíamos antes. Me parece que hay algo en la presión y en la tensión que me parece. Pero en todo caso, a la pregunta de adoptado y después genético, creo que si está bien ahijado el adoptado, es un hijo más. Yo trabajé con familias así y realmente no hay ninguna diferencia, pero tiene que ver mucho con el trabajo que se hace con la familia, ¿no? Y con los otros hijos. A veces hasta vienen varios. En una familia, después de la hija, del adoptado, vinieron 3 seguidos. Pero bueno, es una familia múltiple, digamos, pero no se, es absolutamente trabajable el tema, ¿no? Y, y la otra cosa, la otra pregunta era de qué pensamos de las mujeres jóvenes que congelan óvulos. Bueno, esto es lo que yo dije al principio de lo novedoso que va surgiendo y que nos obliga a pensar todo el tiempo, nos obliga, nos invita a lo que queremos seguir pensando, y nosotros decimos sujeto, vínculo, cultura acá en la asociación, ¿no? Bueno, la cultura de época no es la misma en el 1800 que ahora. Entonces los jóvenes de ahora quieren seguir trabajando, necesitan seguir formándose en la profesión, y como está esto otro del reloj biológico, a mí no me parece mal que los que tienen temor de que por ahí se les pase el tiempo o no estén en condiciones congelen. Yo personalmente lo veo como que es de época, digamos. Hubiera Yo sido tengo muchas pacientes. impensable. Por eso digo, me parece No, que no, no, yo no. tengo muchas pacientes que hoy tienen 40 y pico y habían congelado, lo que pasa que todavía no está en lo cultural. A mí me encantaría que se pueda incorporar como proyecto de ley, que se pueda criopreservar, porque en la ley dice que solamente se puede criopreservar, que de hecho tuve 2 pacientes muy jóvenes que Sí, pudieron criopreservar, porque cuando me llegaron por fertilidad, yo escuché que había un elefante blanco que tenía que ver con una enfermedad oncológica, y digo, pará, claro. antes de la fertilidad, ¿qué pasa con esto? A ver, olvídate ahora de querer ser mamá, ¿qué pasa con esto otro? Y ahí tuvimos que laburar de manera interdisciplinaria. Les cuento que yo trabajo muchísimo de manera interdisciplinaria, trabajo con médicos especialistas, con genetistas, con muchas hematólogas, con hematólogos, porque también hay todo un tema que hay que visibilizar, que son las autoinmunes y son las trombofilias. Pero bueno, en esta paciente se pudo congelar óvulos porque ella tenía una enfermedad oncológica, entonces la ley ampara la criopreservación de gametos si están cursando una enfermedad importante. Pero bueno, lo ideal sería que se pueda criopreservar óvulos. La preparación, es cierto lo que vos, Diana, decías, el tema del hormonal es realmente bastante tedioso, provoca Sí, claro. efectos anímicos importantes. Hay que decirlo también, porque Importante. si no todo, viste, parece, bueno, se hizo ninguna película, realmente hay pacientes que terminan internadas por la Sí, claro. sobreestimulación. Hay que Sí, estar. sí, por eso decía Hay yo que que los cuerpos, acá en este caso hay que tenerlo en cuenta, y en los dos, en la mujer y en el hombre. Sí. ¿Hay más sí. Bueno, preguntas? aprovecho Dale, para leer las preguntas, algunas por ahí que se dale. fueron Ah, contestando, pero me parece interesante por ahí compartirlas. Se preguntó cómo consideran la afiliación en las técnicas de reproducción asistida. ¿Podrían decir algo sobre las jóvenes que deciden congelar sus óvulos, que es esto que estábamos hablando? Ya está. Súper estimulantes las presentaciones, felicitaciones, y Clara agrega 2 preguntas.
cuál es el valor de lo epigenético y cómo tramitar la información para el IGE en relación al modo de su nacimiento. Esto es una temática. ¿Al modo de qué? No, no escuché lo último. De su ¿Cómo nacimiento. tramitar la información para el IGE en relación al modo de su nacimiento? O sea, nacimiento. Bien. Muy interesantes las ponencias. ¿Qué piensan cuando se da donación de gametos y se mantiene en secreto? ¿Hay una falla en el duelo? Sí. Bueno, ¿quieren ir por ahí? Sí. Digo esto y te dejo la palabra, Diani, porque vos sabés, a partir del tema de los secretos, cuando una pareja, una mujer, queda embarazada por tratamiento de fertilidad y con donante de gametos, esto lo tiene que dejar anunciado en el momento del nacimiento de ese bebé. Les cuento un dato de color, justamente un dato de color, gracias. Cuando tienen que dejar asentado, sí dicen, sí, lo tuvimos por tratamiento de fertilidad en tal clínica, eso lo dicen. Omiten decir que fue por ovodonación o por embriodonación. Sí. Esto está en el registro. Igualmente, tenemos un paso anterior, que Nelly, yo ya estoy ahí pensando desde el ministerio, porque lo que no hay en la Argentina, pero ahí tenemos, se nos vienen encima, ¿sabes qué? Todos los centros de fertilidad, no me importa, ya me conoces, no me importa, no tenemos un registro de donante. No hay un registro de los donantes. Entonces, un tipo, como fue el caso ahora que salió a la luz, que donó no sé cuántos, no sé en qué cantidad de centros. Entonces vos tenés, con la mujer es distinto, porque la mujer tiene un límite en relación a los tratamientos de punción. Mujer, me refiero, son pibas jóvenes entre 21 y 30 años, ya está. Esa es la edad y tiene que pasar un montón de pruebas médicas. El hombre es de los 21 hasta los 35 años, que puede ser donante, no es que puede donar hasta los 50 y pico, puede ser Sí, padre. pero igual es un montón. Es un montón, pero igualmente, pasan un montón de pruebas. Pero bueno, no hay un registro de donante, y el dato de color que decía que sigue siendo un tema del secreto. Entonces, ¿qué pienso yo? No, por supuesto que hay que contar, esto lo trabajé en un vivo hace poco, como, bueno, ¿cómo son los orígenes? ¿Cómo contarle a las hijas, a los hijos, que nacieron por un tratamiento, ¿no? Con una donación de gametos? Se empieza a contar desde pequeños, sí, desde un lenguaje coloquial, con la verdad, esto que trabajaba muy bien Diana en relación a los secretos y los efectos que después tiene esto, ¿no? Estos pibitos que no podían, estos dos nenes, ¿no? Con dificultades para aprender, con terrores nocturnos. Vos contabas este caso y yo tengo una paciente muy jovencita que tuvo sus 2 hijas, logró quedar embarazada en terapia, familia terriblemente Opus Dei mal, y lo sabía, me dice, Pau, lo sabes vos, la médica, mi marido y yo, no lo sabe nadie más. ¿Querés que me desherede? Esto es literal. Entonces ahí uno puede empezar a entender, esto existe realmente, cómo cala hondo, cómo impacta en lo subjetivo, ¿no? El poder, para muchas familias, poder hablar de un tema que debería tratarse con naturalidad, porque vos fuiste buscada y gestada desde el amor. Es esto, por eso cuando ahí preguntaban en relación al tema de la adopción y todo el tema que yo pude hacer con esta paciente que primero le costó ahijar y alojar a esta bebita, pudo hacerla con mucho trabajo y que luego queda embarazada enseguida. Me parece que es esto, poder permitirse ahí de construir algo que estaba en bloque, donde había un gran obstáculo para vincularse. Bueno, acá, perdóname, voy a seguir un ratito. Sí. En ese sentido, yo lo que decía es a quién se cuida, ¿no? Entre las preguntas que uno puede hacer, ¿a quién protegemos? ¿A la abuela, al linaje? Tengan en cuenta que el problema serio, que lo decimos cuando hablamos de las funciones subjetivas antes, es que estos niños
tienen que construir su aparato psíquico y tienen que lograr subjetivarse. Si ellos son, desde el momento que nacen, vividos como ajenos en un aspecto, porque hay algo de lo ajeno que no se procesa porque el óvulo es ajeno, y eso va creciendo con ese secreto y esa mentira de que hay algo que no se integra, seguramente que esos niños van a tener dificultades. O sea, por eso yo decía que me gustaba que la presentación de hoy hablar de el vínculo ahijadores con los hijos, ¿no? Porque además Paola habla muy bien de todas las técnicas y todo lo que pasa en los centros que sabemos que hay de todo, ¿no? Eh, eh, yo creo que, sin embargo, en algunos lugares, si es por patología, se puede averiguar. Parece que están los datos, en el caso de que se quiera averiguar por No, alguna enfermedad. no. Después tenés, es más, si alguien a los 18 años quiere saber la Por identidad del eso, donante, puede abrir un expediente y por sí, enfermedad se puede recurrir a la identidad del donante. claro, por eso. Pero es solo por enfermedad. Pero por eso vuelvo, en este vínculo ahijadores-hijos, lo que tenemos que poder trabajar con ellos es que ese dolor por frustrar a la abuela, por ejemplo, o porque les da vergüenza porque ahí viene el concepto de ajeno, ¿no? Lo ajeno es ser una mujer que no pudo tener biológicamente, o un hombre. En la medida en que eso se elabora y se procesa, y se entiende que con eso ayudan a que los hijos también vivan más libres, yo creo que ahí está el punto de articulación, ¿no? Darse cuenta que quedándose fijados en el pasado y en las historias viejas, no se puede construir lo que yo llamo ese relato conjunto, ¿no? Armar conjuntos un relato de cuál es la historia de esta familia y cómo hacer lugar a esto novedoso, que es, bueno, sí, algunos, la semillita se pone de afuera y otros vienen. Es como se trabaja con la pareja o bueno, los ahijadores, ¿no? Para después poder trabajarlo con los niños. Es súper necesario. No se puede no trabajar eso. El secreto Fundamental, hace síntomas. totalmente. Y el secreto lleva a la mentira. Va encadenado. Pensaba Porque que, para sostener el secreto hay que seguir mintiendo. Totalmente, pensaba que totalmente. este es un tema que atraviesa mucho a estas constituciones familiares, pero que también sobrepasa a estas constituciones familiares, ¿no? Que uno muy comúnmente vemos en las familias que cuando la generación, digamos, que tiene hijos está más pendiente del que dirán de sus padres, los hijos, aunque no hayan pasado por los procesos de fertilidad, todos sabemos que esto es un indicador, digamos, Obvio, de con cierto nivel de patología en líneas generales, tal ¿no? cual, tal Están como cual. esos temas, las mentiras, por ahí los secretos de aquello que también no fueron habilitados, así es diferente, lo ajeno que vos traías, que se enlaza un poquito con esto que dice Marina Selvatici, que le pareció muy interesante el caso de la mujer que no quería que su hija se enterara de cómo había sido concebida, porque si no su mamá se moría. El peso de la deuda transgeneracional muestra un corte no bien resuelto con la familia de origen. Tal cual. Mm. La felicitan Sí, por la pero coherencia. Sí. perdón, no quería decir que por eso me pareció elegir viñetas para transmitirles lo importante que es el atravesamiento nuestro, la implicación en cada una de esas situaciones para poder, y el copensar, ¿no? De pronto a veces poder hablar con algún colega frente a situaciones movilizantes que son cada día novedosos, ¿no? Leo una pregunta más y creo que Elena levantó la mano. A ¿Se ver, puede reclamar sobre la identidad del donante cuando hay enfermedad biológica y psíquica? ¿Preguntan? Sí, sí, se sí, sí, puede reclamar. Pero acá yo tengo, bueno, una cosa es una enfermedad biológica. Acá por eso digo, me tocó estar en una mesa, en una ponencia donde había un neurólogo que, bueno, planteaba que esta cosa del gen, de la esquizofrenia, bueno, yo, disculpen, no comparto. Entonces, me parece una cosa es la enfermedad biológica. Sí, se puede pedir, los centros de fertilidad tienen en los bancos de donante, tienen los datos del donante o de la donante. Ahora, el tema, bueno, hay que ver qué tipo de enfermedad mental te estás refiriendo, pero si es una patología
autismo, o una esquizofrenia, una psicosis. Bueno, yo creo que hay que ahí revisar otras cuestiones que tienen que ver cómo se fue construyendo ahí este aparato psíquico en esa familia, en ese entorno familiar. Elena, ¿querés desmutearte? Bueno, No sé, después Elena, Norberto. seguís mutada, seguís Eh, mutada. Dice que no puede desmutarse. bueno, mientras que le escribo a Patricio, si quieren pueden ir Ahí me escribiendo desmuteé, algo. ya está. Ahí está, ahí está. Ok. Bueno, primeramente gracias, la verdad que buenísimo, muy interesante todo lo que trajeron. Es toda una temática realmente para pensar y copensar mucho, ¿no? Y yo pensaba cómo todo esto esto de los secretos y cómo muchas veces se atribuye a que si el hijo o hija llega a tener problemas de alguna índole, incluso de conducta simplemente, cómo se juegan los narcisismos en todo esto, ¿no? O sea, por un lado el tema de los secretos muchas veces creo que tiene que ver con la sensación de estar fallados por no haber podido engendrar, digamos, genéticamente a ese hijo. Entonces el secreto es para ocultar, para velar fallidamente, por supuesto, porque después el síntoma aparece, esa herida de no, estoy fallada, no pude tener por mis propios medios. Y creo que en parte el secreto también se engancha con eso, ¿no? Para no reconocerse con esa falla, que es sentida como falla. Y también se juega esta cosa de los narcisismos cuando los chicos estos tienen algún problema, ya sea orgánico o psicológico. Generalmente no, pero muchas veces ocurre, tanto con hijos adoptados como con los nacidos por este tipo de inseminación, que se atribuye a que el problema es porque vienen con una carga genética fallada de otro lado. Porque si hubiera sido hijo, digamos, genético mío, no le hubiera pasado eso. Por supuesto que esto tiene que ver con una fantasía que no se corresponde con la realidad, pero que también son cosas a trabajar porque hacen mucho, mucho ruido en todo lo que tiene que ver con la posibilidad de vincularse unos con otros en estas circunstancias, ¿no? O sea, Ahí cómo se juegan entonces los ideales, ¿no? los ideales, sí, los ideales y bueno, y los narcisismos heridos, ¿no? Cómo trabajar todo eso para, bueno, para poder realmente vivir todo esto de otra manera, si no, es un obstáculo muy serio Bueno, nos quedan 15 minutos, no sé si vamos a poder responder tanto hoy, pero la verdad es que se ve que es muy estimulante porque seguimos teniendo preguntas, comentarios y gente que va levantando la mano. Intentaremos dar lugar sobre el final. Quiero recomendar una película. Los chicos están viendo una película vieja que muestra un Sí. poco esto de que la deben haber visto Buenísima. muchos, y si no, véanla. Buenísima. Acá alguien pregunta, Lucía pregunta, ¿a qué se refiere el reclamar por una enfermedad biológica? No sé si alguno quiere No, decir que algo. muchas veces cuando aparece alguna patología real, biológica, los médicos preguntan antecedentes familiares genéticos. Entonces, si hubo, si ese niño, esa niña nació por tratamiento de ovodonación o de doble donante, está bueno, ahí pueden reclamar al centro de fertilidad. Y ahí el centro de fertilidad tiene ahí, estos lo pueden cotejar con el centro de fertilidad porque tienen esa información. Hablo de Por patología. ejemplo, perdóname, por real. ejemplo, ante una duda de celiaquía, para hacerla fácil y sencilla, en el mapa genético puede haber familiares celíacos o no, y eso ayuda al diagnóstico de esa criatura, por ejemplo, para De decir. celiaquía o de diabetes, por ejemplo. Diabetes también, Diabetes, bueno, por dije, ejemplo. dije una fácil para Bien, que se está muy entienda. bien, a qué está muy bien. Norberto, habías levantado la mano. Hola, sí. Bueno, primero, gracias, ¿no? Pues la verdad que me
me enteré de muchísimas cosas en estos dos comentarios de las colegas. Fue muy, muy útil. Una de las cosas que me conmovió mucho es, entonces, nosotros nos pasamos mucho tiempo diciendo que anatomía no es destino. Y mucho de lo que ustedes dijeron me hace pensar que a lo mejor anatomía es mucho más destino de lo que queremos creer. En ese sentido, el concepto que creo que lo trabajó un poquitito Paola, de lo real del cuerpo, ¿no? El acontecimiento del cuerpo, me parece que es un concepto, bueno, lacaniano, que puede ser muy útil. Y por último, estaba pensando, ¿no? Pero esto no es ninguna conclusión, lo comparto con ustedes, en qué medida todas estas dificultades que implican el uso de tecnologías, las que fueren, que ustedes estuvieron describiendo, hace otra versión del padre. Digamos, nosotros sabemos, ¿no?, que por lo menos en nuestros territorios muchas veces los hijos son hijos de la madre, pero todo este trabajo que implica buscar donantes, buscar vientres, en las que está involucrado fuertemente la pareja, no hace que para el varón no sea solamente una noche de amor, un buen polvito y queda embarazada, sino que hay como una involucración fenomenal en la búsqueda, en el sostenimiento, hasta económico, de todos estos trayectos tan complejos y dolorosos. Y por último, bueno, me estoy acordando que un muchacho, no sé si un muchacho o una chica, dijo: ¿dónde quedan mis ancestros?, ¿no? Volviendo Sí. a la importancia de lo biológico o algo por el estilo. Ahora, una cosa que había dicho Diana, que no solo con hijos un grupo son familia, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría la diferencia entre parejas y parejas que son familia, ¿no? Esta cuestión me estaba contando. Pero fundamentalmente, muchas gracias. Gracias, Norberto. Ah, Creo que Clara quiere decir algo y después dejamos unos minutos para que Diana y Paola puedan retomar de todo este ramillete algunos conceptos. Yo recordé una pareja que cuando se peleaban por los hijos, que eran hijos naturales, hijos de ambos, tenían 3 hijos, cuando se peleaban, no eran hijos técnicamente concebidos, sino hijos naturales. Él les decía: son tus hijos. Él no se hacía, son tus hijos. No, entonces, ¿cuánto de todo esto se juega en una familia normal, en una familia tradicional, donde no había ninguna otra posibilidad, y cómo son tus hijos, o son mis hijos, o son nuestros hijos, más allá de las técnicas y del modo de nacimiento, ¿no? Entonces me vino hace muchos años como él se enojaba, se paraba y decía: porque son tus hijos, y él no se hacía cargo de nada, y eran hijos de ambos, ¿no? Cuánto todo esto que ustedes traen, que les agradezco muchísimo, y las felicito. Me hizo acordar esa historia de hijos no genéticamente, no técnicamente concebidos. ¿Cuánto hay de ahijar, no, Diana? Bueno, Diana, Paola, ¿quieren? Bueno, ya que dijiste ahijar, retomo. No, yo querría como resaltar algunas cuestiones que por supuesto son para incentivar a todos a seguir pensando. Creo que eso es lo rico, y los espacios de copensar me parece que son fundamentales. Resalto lo que preguntabas, Norberto, si son familias sin hijos. Esto la ley habilitó que las parejas, aunque no tengan hijos, pueden ser consideradas familias, pero esto tiene que ver con la ley y con la herencia y con lo económico. De cualquier manera,
creo que a nuestra cabeza nos cuesta, y no es lo mismo a la generación de los más jóvenes. Yo insisto mucho en esto de lo epocal, ¿no? Cómo pensamos según la generación en la que, y cómo nosotros de alguna manera somos gente más pensante que otros, y entonces por eso podemos hablar de esto. Pero bueno, hay muchas parejas ahora que son familia y tienen perritos o tienen, no sé, La alguna otra multiespecie. cosa. Familia Claro, multiespecie. tal cual, tal cual. Así que eso me parece que es apertura, ¿no? Para nosotros es seguir abriendo. Y lo que quiero remarcar es lo de las funciones subjetivantes, porque en el sentido de que estos adultos responsables, porque ahora está pasando también, aunque sean volviendo a hijos biológicos, no biológicos, creo que lo que importa es que la función del ahijador es cuidar a esos niños y adolescentes en el sentido de todo lo que decimos, ¿no? De las funciones, para que puedan subjetivarse y puedan ir en el camino teniendo otras más identificaciones aparte de estos ahijadores. Porque se borran esas diferencias y de pronto este, les cuesta actualmente a los adultos ser adultos y, por ejemplo, decir verdades que duelen o, este, o poner límites a ciertas cuestiones, ¿no? Me parece que en ese sentido es un concepto que se amplía no solo a los ahijadores que tienen tratamientos eh, dolorosos, sino que creo que es para este momento en general. Bueno, te dejo, Paula. Tengo mucho más, pero otro día. Bueno, a ver, para ir cerrando, me voló el tiempo. Cuando uno la pasa bien y uno, viste, como que fluye. A ver, me alegra realmente, ahí estoy escuchando y leyendo los comentarios, que se queden, bueno, con esto de lo novedoso, de lo interesante, de lo nuevo, de lo inédito, porque de verdad, como recién dijo Diani, nos convoca, sinceramente, como analistas, a seguir pensando y mucho, porque esta es una nueva Listo. clínica, es una nueva clínica, realmente. Yo siempre lo comparo cuando tengo los grupos con las chicas, le digo a las chicas cariñosamente, que están en búsqueda de embarazo, y dicen, solamente lo puedo hablar acá en el grupo. Entonces, le digo, ¿se acuerdan cuando, bueno, éramos chiquitos, que los padres separados, que era uno y era la oveja negra en el grado, Claro, ¿se acuerdan? No, claro. y no vas a la casa de fulana, están los padres separados, bueno, y la realidad era que el 90% los padres dormían en camas separadas o hacían cualquiera, pero no se decía. Bueno, esto es algo parecido, algo parecido, pasa más de lo que se imaginan, muchísimo más de lo que se imaginan, pero no se dice. De esto todavía no se puede hablar. Ni que hablar de ovo y de donante. Es como, hay mucho pudor, hay mucho por empezar a correr como un telón y empezar a nombrar. Y lo que se viene, porque hay dos, y acá sí, les dejo como picando dos noticias que se vienen, porque, y yo estoy trabajando mucho en eso, que es el tratamiento de la ley de embriones. Hay 95.000 embriones criopreservados abandonados, a ver si me entienden, abandonados, porque piensen que cuando una pareja se estimula, quedaron 5 embriones, van a doble donante, quedaron 12, tenés una selección, ¿y qué haces? ¿Cuánto te vas a poner? ¿Tuviste uno? ¿O después te separaste, no querés más? Bueno, entonces hay todo un ¿Qué se hace? tratamiento que tiene que ver con la ética. ¿Qué hacemos con los La ética, embriones? tal cual. Es todo un tema, te digo, es apasionante, pero lamentablemente, y acá yo ya lo vengo diciendo en los vivos cuidadosamente, bueno, acá tenemos palos en la rueda, sí, la iglesia es uno de ellos, por ejemplo, porque como estás matando, y acá se lo dejo para que lo sigan pensando. ¿Un embrión es una vida? ¿Es una persona, un embrión? Preguntas que yo las trabajo muchísimo, porque hay gente que te dice, me está esperando una paciente, me está esperando mi Victoria. Primera sesión.
con vos voy a quedar embarazada. Y Victoria era el embrión, el único que le quedaba, una mina de 46 años, que estaba criopreservado después de hacerse todos los estudios genéticos. Finalmente la tuvo a Victoria, pero digo, esto de que ya tiene nombre, sí, se quedó. Fue después de 15 tratamientos, quedó. Pero bueno, me parece que también tenemos que poder hablar de esto y luego, bueno, acá en nuestro país todavía no está sancionada la subrogación de vientre, que es otro tema. Esto de poner el hornito para, ¿no? el caso que contaba Diana. Pero bueno, me quedo contenta que se quedan pensando cosas y que, bueno, esto es lo novedoso. Me parece que es todo... En lugar del hornito están fabricando ahora una matriz mecánica, digamos, como para que se pueda poner en un aparato. Qué bárbaro. No, si te digo, Bueno, todo lo que se viene entonces nos invita a seguir pensando. Se viene mucho de verdad. Bueno, gracias. Bueno, gracias Gracias a ustedes. ustedes. Muchas gracias, hermosas ponencias. Y bueno, felicitaciones, hay un montón en el chat, con muchos agradecimientos y muchos temas para seguir pensando y para seguir dándole una vuelta juntas o por separada en otras actividades próximas que podamos armar. Y bueno, recuerdo entonces, antes de irnos, que en 15 días no nos vemos viernes, sino que nos vamos a ver jueves para la presentación del libro Ética, Política y Psicoanálisis, el jueves 15 de junio a las 19:30 horas, que están todos invitados, y que allí presentarán Rocco Carbone, Liliana Andrelo, Nélida Di Rienzo y María Cristina Rojas. Bueno, un gusto a todos. Buenas tardes. Un saludo especial a los alumnos que también están hoy en las ventanitas. Sí, ahí estoy viendo también alumnas mías de la facultad, de la UBA, Claro, de mi querida claro. UBA. Bueno, besos. Bueno, Nos gracias. vemos. Gracias a todas. Chao. Besos. Gracias. Chao. Gracias, muchas. Chao. Gracias. Chao.